antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
buenos días. Me alegra estar una vez más aquí para enseñar la palabra de Dios. Espero que estén muy bien. Bueno, saludo a todos los que están ahí en sus casas conectados. Y bueno, espero que este sea un tiempo edificante, un tiempo en el que podamos aprender la palabra de Dios en familia. Quiero también recordarles la reunión que tenemos esta noche a las 7 de la noche. Espero que todos nos conectemos. Va a ser un tiempo de bendición, tiempo de alabanza, de oración, de testimonios, tiempo para compartir con los hermanos. Y bueno, sé que va a ser un tiempo muy bueno. Entonces los esperamos hoy 8 de la noche. Listo, para empezar vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y vamos a orar. ¿Listo? Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que hable hoy a nuestras vidas. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por esta preciosa oportunidad que hoy me das de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que esta palabra sea sembrada en corazones, Señor, dispuestos, y que cada persona que hoy está escuchando tu palabra, Señor, sea un buen terreno donde tu palabra dé fruto. Oro para que Dios, tú traigas en esta mañana nuevas fuerzas, Señor, que consueles, animes, Señor, exhortes nuestros corazones, precioso Dios. Y que hoy no solamente seamos oidores, sino que nos dispongamos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma tú el control. Espíritu Santo, habla tú. Que sea tú, tu voz, que seas tú hablando y no sea yo, Señor. Hoy queremos disponer nuestros corazones, disponer nuestro tiempo y nuestra atención para escucharte, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, iglesia, bueno, los que quieran tomar apuntes, los que toman apuntes, el título del mensaje de hoy es Conociendo plenamente la voluntad de Dios. Conociendo plenamente la voluntad de Dios. Y bueno, esa es una pregunta que todos nos hacemos. Esa es una pregunta que todo cristiano se formula. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Todos queremos conocerlo. Todos queremos saber qué Dios quiere para mí. Y ahorita, en el tiempo en que vivimos, en el que no sabemos qué va a pasar en 3 meses, donde no sabemos qué va a pasar más adelante, donde hay tanta incertidumbre, qué bueno es saber la voluntad de Dios. Qué bueno es saber qué es lo que Dios quiere con este tiempo en el que estamos viviendo. Muchas personas pueden estar orando al Señor pidiéndole que acabe pronto esta pandemia y le pueden decir, Señor, que esto acabe pronto. Pero, ¿será esa la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios es que esto se acabe pronto? No lo sé. ¿Es lo que quiere Dios o es lo que queremos nosotros? Tenemos que preguntarle a Dios cuál es su voluntad con respecto a lo que estamos viviendo. Decirle, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida sentimental, nuestra vida personal, profesional, ministerial. Queremos saber qué quiere Dios con nosotros. ¿Cuál es su propósito con nosotros? Déjame decirte algo. Dios está más interesado que tú en que conozcas su voluntad. Él quiere mostrarte y revelarte su voluntad. Porque Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Aunque suene muy trillado y muy cliché, sí, Dios tiene un propósito con cada uno, un propósito específico. Y Pablo oró por los colosenses, pidiéndole a Dios que les mostrara plenamente su voluntad, que ellos entendieran la voluntad de Dios. Esa era la oración de Pablo. Y quiero que vayamos hoy a Colosenses capítulo 1, el versículo 9.
Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo estaba pidiendo para que la iglesia conociera plenamente. Por eso el título del mensaje hoy es ese: conociendo plenamente la voluntad de Dios. Porque ese era el deseo de Pablo por los colosenses, y ese debería ser nuestro deseo y nuestra oración. Decirle: Dios, quiero conocer tu voluntad. Que coloquemos en nuestro corazón una firme decisión por conocer la voluntad de Dios, saber qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y es que saber la voluntad de Dios es como encontrar el mapa que nos lleva al tesoro escondido. Eso es conocer la voluntad de Dios, es conocer el camino que nos lleva a la bendición, es conocer el camino que nos lleva a la tierra prometida. Yo tengo subrayado este pasaje de Colosenses porque hace muchos años lo subrayé, hace muchos años, porque esa por mucho tiempo fue mi oración diaria. Oraba y le decía: Señor, muéstrame plenamente tu voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y mira que dice ahí que la idea es conocer plenamente. Y plenamente es totalmente. Queremos conocer no solamente una parte de la voluntad de Dios, queremos conocer toda la voluntad de Dios. Queremos conocer no solo un pedacito del propósito de Dios para nuestras vidas. No, queremos conocer todo el propósito de Dios para nosotros. No queremos solamente tener una parte del mapa que nos lleva al tesoro. No, queremos tener todo el mapa que nos lleva donde está el tesoro. Y para eso, para entender y comprender la voluntad de Dios, necesitamos sabiduría y comprensión espiritual, inteligencia espiritual, discernimiento. Aquí lo dice: que les hagas conocer plenamente tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Para entender la voluntad de Dios, que es espiritual, tenemos que ser personas espirituales. No podemos en la carne, o una persona natural no puede entender la voluntad de Dios para su vida, porque vive en el terreno de lo natural o en la carne, y solamente Dios revela su voluntad a través del Espíritu Santo. Santiago 1:5 dice: si alguno es falto de sabiduría, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que la da abundantemente y sin menospreciar a nadie. Dios quiere que tengamos esa sabiduría, esa comprensión espiritual para conocer su voluntad. Pídesela, pídele a Dios esa sabiduría y Él te la dará, porque Él quiere que comprendas su voluntad. Para ver la voluntad de Dios hay que tener esa sabiduría espiritual. Es como tener unas gafas que te permiten ver algo que tú no puedes ver en lo natural, sino que necesitas esa sabiduría de parte de Dios para entender su propósito para tu vida. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra vida hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que queremos. La mayor parte de nuestra vida no consultamos a Dios para tomar decisiones. Y eso me pasó a mí. Y hubo un tiempo en el que yo estaba haciendo
pensaba que estaba haciendo lo correcto, pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es que yo haga algo bueno no quiere decir que sea lo que esté haciendo lo correcto o que esté haciendo la voluntad de Dios. Tú puedes estar haciendo cosas buenas, pero no significa que estés haciendo la voluntad de Dios. Y recuerdo que yo estaba pidiéndole dirección a Dios. Yo sentía que estaba haciendo algo bueno, pero que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y le decía, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Y entré en un tiempo de oración, entré en un tiempo de buscar la voluntad de Dios, buscar su guía, su dirección. Y Dios me respondió. Pero Él me respondió de una forma, pues me pareció sorprendente y graciosa. Y me dijo, Sergio, estás comportándote como un burro. Y a mí me sorprendió y me dio mucha curiosidad. Y Él me respondió en el Salmo 32, del 8 al 9. El Salmo 32, del 8 al 9 dice, te haré entender y te enseñaré. Me gustó mucho porque me dijo, te haré entender mi voluntad y te enseñaré el camino que debes andar. Estaba buscando la dirección de Dios y me dijo eso, te haré entender. Te mostraré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí fue la parte que me sorprendió. Dijo, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Dios me dijo, Sergio, estás comportándote como una mula que es terca, como un burro que es terco, que toca coger un freno y coger el cabestro para acercarlos, porque ellos quieren coger y son tercos y siguen su camino, quieren coger por donde ellos quieren. Y hay que tener una cuerda, un lazo para acercarlos a ti y decir, no es por ahí. Dios me está diciendo, el camino que llevas no es por ahí, ven hacia acá, hazme caso, no seas terco, por aquí es donde yo quiero llevarte. Y muchas veces somos así. Queremos tomar nuestro camino, queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios nos dice, yo quiero enseñarte el camino que es, y quiere cogernos y traernos hacia Él para hacer su voluntad y seguir su camino. Entonces, Dios nos dice, no seamos tercos, no sigas siendo terco en tu camino, en tu voluntad, en lo que has venido haciendo. Ven para acá. Dios nos atrae a Él para que hagamos su camino, hagamos su voluntad, sigamos su camino. Porque dice la palabra de Dios que cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él enderezará nuestras sendas, nuestros caminos, nos llevará por caminos de justicia cuando nos dejamos pastorear por Él. ¿Por qué entonces es importante conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos que conocer la voluntad de Dios? Bueno, yo he visto por lo menos 3 razones por las cuales debemos conocer la voluntad de Dios. Primero, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La primera razón por la que debemos conocer su voluntad y hacer su voluntad es por eso. Porque es buena su voluntad. Porque no solamente es buena, es agradable. Y no solo es agradable, es perfecta. Si tú haces la voluntad de Dios, conoces y obedeces la voluntad de Dios, eso es como tener el plan, ejecutar el plan perfecto para tu vida. La segunda razón por la cual es bueno o es importante conocer la voluntad de Dios es porque en Isaías 55, del 8 al 9, dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos más altos que los nuestros. ¿Qué quiere decir eso? Que los planes de Dios son celestiales,
mas nuestros pensamientos son terrenales. Los caminos de Dios son más altos, los planes de Dios son perfectos. Los nuestros son equivocados. Podemos equivocarnos cuando queremos hacer nuestra voluntad, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, es como yo te había dicho, el camino que te lleva hacia la tierra prometida, hacia la bendición. Muchas veces pensamos que lo que nosotros queremos o lo que sentimos que tenemos que hacer es lo correcto, y pensamos y no consultamos a Dios. Vamos tomando decisiones en la vida sin consultarle al Señor si eso es lo que Él quiere para nosotros. Y yo recuerdo que recién llegué a la iglesia, yo tenía un plan de vida. Yo tenía un plan de lo que quería hacer. Yo estaba estudiando diseño y yo decía, cuando termine de estudiar voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a montar una empresa, en fin, ya tenía un plan. Pero Dios me dijo, más adelante, no, eso no es lo que quiero para ti. Tengo un plan más alto que el que tú tienes, un plan mucho mejor que el que tú tienes. Y me dijo que iba a predicar su palabra, y me dijo que yo le iba a servir en el ministerio. Y cuando pasó eso, yo dije, wow, Señor, pues no, yo soy muy joven. Y saqué la misma excusa que sacó Jeremías, en Jeremías 1. Señor, soy muy joven. Y yo le dije, Dios, soy muy joven todavía para servirte. Dios me dijo, no digas que eres muy joven, porque donde quiera que vayas, irás y dirás lo que yo te diga. También saqué la excusa de Moisés y le dije, Señor, no sé hablar. Pero Dios me dijo, no importa, yo soy el que voy a poner mis palabras en tu boca. Obedecí la voluntad de Dios para mi vida y ha sido la mejor decisión que he tomado, hacer la voluntad de Dios. Eso me ha llenado de gozo, eso me ha llenado de sentido, le ha dado sentido a mi vida, hacer la voluntad de Dios. Me ha llenado de mucha alegría y me llena de mucha paz saber que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese sentido de plenitud en mi vida? Porque los planes de Dios son mejores. Y cuando tú te añades a los planes de Dios, entonces eso va a llenar de sentido, de coherencia tu vida. Alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos. Entonces, alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. A eso se le llama renovar la mente. Cuando tú renovas tu mente es porque dejas tus pensamientos, tu forma de pensar, de cómo crees que son las cosas, y empiezas a pensar como Dios quiere que pienses. Empiezas a pensar como Dios. Y Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos. O sea, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo transformamos nuestra vida? ¿Cuándo nuestra vida es transformada? Cuando nuestra mente se renueva. Y la mente se renueva con la palabra de Dios. Cuando empiezo a pensar con los pensamientos de Dios que están plasmados en su palabra. Y dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para comprender la voluntad de Dios hay que renovar la mente. Tienes que dejar tu forma de pensar, tienes que dejar a un lado lo que tú crees que es correcto para tu vida, lo que tú crees que estás haciendo. Y alinearte con los pensamientos de Dios. Renueva tu mente con la palabra y podrás comprender la voluntad de Dios. Podrás comprobar que la voluntad de Dios es buena para ti. Y la tercera razón por la cual es importante conocer la voluntad de Dios es porque en Jeremías 29:11 dice, yo sé muy bien
los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! ¿Por qué tenemos que conocer la voluntad de Dios? Porque Dios sabe muy bien los planes para tu vida. Él ya tiene un plan escrito. Él desde antes de la creación del mundo dice que ya nos conocía, ya tenía un propósito con nosotros, contigo, ya tenía un propósito escrito, un plan diseñado para tu vida. Y ese plan dice en Jeremías 29:11, es un plan bueno. Los planes de Dios son buenos, son de bendición y no de maldición, para darte un futuro lleno de esperanza. Por esas 3 razones es importante conocer la voluntad de Dios. Es lo que más nos conviene, conocer su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta, porque sus pensamientos y sus planes son mejores que los nuestros, y porque sus planes son buenos para nosotros, son de bien. Esos planes nos van a llevar por un buen camino. Miremos ahora Colosenses capítulo 1, el verso 10. Colosenses 1:10 dice, para que vivan de manera digna del Señor. ¿Cómo así? O sea, Pablo está diciendo, Dios, pedimos que les concedas conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para que vivan, versículo 10, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Si conoces la voluntad de Dios y la obedeces, estás agradándole. Nosotros vivimos para agradarle a Dios, para agradarle a nuestro Señor. No estamos aquí en la tierra para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor. Por eso Él se convirtió en nuestro Señor. Por eso cuando oramos y recibimos a Cristo dijimos, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Un siervo está y vive para agradar a su Señor, para hacer la voluntad de su Señor. Está dispuesto para escucharlo y obedecerlo. Así también nosotros vivimos aquí para agradar a Dios. Por eso, si conocemos la voluntad de Dios y la obedecemos, la cumplimos, agradaremos a Dios, como dice acá, en todo. En todo. Viviremos de una manera digna de Dios. Estaremos viviendo como Dios quiere que vivamos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conocer hoy cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a leer nuevamente el versículo 10. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Estoy leyendo la versión nueva versión internacional. Dice, esto implica. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice esto implica, quiere decir, hacer la voluntad de Dios implica primero. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Primero, dice acá, esto implica dar fruto en toda buena obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué es qué? Fruto. Fruto, que des fruto en toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios siempre con el hombre, que demos fruto. En el huerto del Edén, cuando solamente estaba Adán y Eva, le dio un propósito al hombre. Le dijo cuál era su voluntad y le dijo que fructificad y multiplicaos. Desde siempre esa ha sido la voluntad de Dios, que demos fruto. En ese momento lo que quería decirle Dios a Adán era que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero ahora Dios nos dice que demos fruto espiritual. ¿Dónde lo dice? En Juan 15. Juan 15 dice que Jesús es la vid y nosotros las ramas. ¿Sí? Y que quiere que demos fruto, que nosotros como ramas tenemos que dar fruto que permanezca. ¿Y cuál es ese fruto? Es un fruto espiritual. Entonces,
lo primero que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, es dar fruto espiritual. Vamos a ver cuál es ese fruto que Dios quiere. Primer fruto que Dios quiere que demos es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22. Esta es la versión Reina Valera. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese es el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu de Dios, entonces tienes este fruto. Tienes amor, tienes gozo, tienes paz, tienes fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que recibes cuando estás lleno del Espíritu Santo. El primer fruto que debemos dar entonces, ¿cuál es? Llenura del Espíritu Santo. Control del Espíritu Santo. El segundo fruto que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que predicar la palabra de Dios. Ese es el segundo fruto espiritual. Predicar la palabra de Dios y hacer discípulos. Miremos Colosenses, el capítulo 1 que es el que estamos leyendo, el versículo 6, dice que ha llegado hasta ustedes este evangelio, está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Qué está diciendo acá? Que el evangelio estaba creciendo, que la iglesia se estaba multiplicando en todo el mundo. Estaban haciendo discípulos en todo el mundo. Dios quiere que prediques su palabra. Esa es su voluntad. ¿Has predicado la palabra de Dios? ¿Has evangelizado? ¿Tienes algún discípulo? Ese es el fruto que Dios quiere que tengas. Que des un fruto por dentro espiritualmente, pero también un fruto en el sentido de que ganas personas para Jesús, de que estás discipulando personas, estás haciendo discípulos para Cristo. Entonces, la voluntad de Dios es que hagas discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántas personas te escuchan tus consejos? Entonces, ese es el segundo fruto. El tercero es ayudar al prójimo. Hebreos 13:16. No voy a leerlo, pero apúntenlo y leen ustedes. Hebreos 13:16. El tercer fruto es ayudar al prójimo, hacer el bien, buenas obras a los demás. El cuarto fruto espiritual es darle gracias a Dios y alabarlo en cualquier circunstancia. Ese es otro fruto. Que lo alabes en los tiempos de bendición, en los tiempos de prueba, en los tiempos de salud y en los tiempos de enfermedad. En todo tiempo darle gracias y alabarle. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, dad gracias en todo. Ese es el fruto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Que tú le des gracias a Él. Eso es lo que Él quiere que tú hagas en cualquier circunstancia. No quejarte, no dudar, sino darle gracias y alabarle. Y el quinto fruto que Él pide es la santidad.
Dios quiere que des como fruto la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios, miren, acá nos está mostrando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santidad, ese es el fruto que Dios quiere, que tú te apartes de lo que te contamina, que te apartes de pecados ocultos, que te apartes de toda maldad, de todo aquello del mundo que te contamina, de personas que te contaminan, de cosas que ves que te contaminan, de todo aquello que ensucia tu vida espiritual. Acá dice que os apartéis de la fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que no vivamos como la gente del mundo, sino que vivamos en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que te santifiques, que te apartes para Él. Entonces, eso es lo primero, el fruto espiritual. El fruto espiritual, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Lo repito de nuevo, dar fruto, el fruto del Espíritu, llenura del Espíritu, predicar la palabra de Dios y hacer discípulos, ayudar al prójimo. 3, cuarto, darle gracias y alabarlo en toda circunstancia y vivir una vida en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Hoy estás conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Él quiere. Lo segundo, ya esto es lo primero, el fruto espiritual. Lo segundo que Dios quiere, que implica hacer la voluntad de Dios, dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Y segundo, crecer en el conocimiento de Dios. Lo segundo es crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad, que crezcas, no que te estanques. Dios no quiere que te quedes solamente con lo que has conocido de Él, sino que crezcas en el conocimiento de Dios. Dios siempre quiere eso, que avancemos, que crezcamos, que subamos escalones, que vayamos de menos a más. No nos conformemos con lo que sabemos de Dios hasta ahora. No te conformes con eso. Pero bueno, el conocimiento de Dios tiene dos niveles. Pues yo lo veo así, que hay dos niveles en el conocimiento de Dios. Es el conocimiento intelectual. El primer nivel en el conocimiento de Dios es el nivel intelectual. El conocimiento intelectual que se adquiere a través del estudio de la palabra de Dios. Cuando estudias la palabra, cuando la lees, cuando la profundizas, cuando no solamente la lees, sino que la estudias, vas más a fondo, cuando desmenuzas cada versículo, cada porción de la palabra, vas a crecer en el conocimiento de Dios, porque aquí Dios se revela a sí mismo. No podemos conocer a Dios si no conocemos la palabra, pues aquí es donde Él se reveló a nosotros, aquí es donde conocemos su carácter, aquí es donde conocemos sus atributos, aquí conocemos lo que le agrada y también conocemos lo que lo hace enojar. Aquí conocemos a Dios a través del estudio de la palabra. El poder estudiar la palabra te garantiza un crecimiento espiritual. ¿Quieres crecer espiritualmente? Estudia la palabra. Yo obtuve mi mayor crecimiento espiritual cuando propuse en mi corazón estudiar más allá. No me conformé con lo que recibía los domingos o lo que recibía los miércoles cuando yo iba a la iglesia, sino que yo dije, quiero más, conocer más de Dios. Entré al instituto bíblico. Después de que salí del instituto bíblico, empecé a estudiar temas que no vi en el instituto. Estudié más y estudié, y cada día estudio más la palabra de Dios, y cada día crezco en el conocimiento de Dios. Nunca hay un límite de conocer a Dios. Nunca llegaremos a conocer a Dios, porque el día que conozcamos a Dios,
totalmente, pues seríamos como Dios, pero eso nunca va a suceder porque nunca terminaremos de conocer al Señor. Por eso todos los días tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, en el estudio de la palabra. Y el segundo nivel del conocimiento de Dios lo llamo yo un conocimiento vivencial o experiencial. Conocer a Dios experiencialmente o vivencialmente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no es lo mismo decir fulanito de tal es un conocido mío. Lo conozco, lo distingo. Eso quiere decir que tengo información de él. Sé su nombre, sé de pronto cuál es su familia. Tengo alguna información intelectual de esa persona. Pero no tengo una relación con él, una amistad con él. En cambio, es diferente decir, fulanita de tal es mi esposa. No solo es mi conocida, es mi esposa. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque cuando ella es mi esposa, entonces tengo conocimiento intelectual, porque conozco su edad, conozco su nombre, conozco su familia, conozco cosas de ella, pero también tengo que relación. También hay una comunión con ella. Somos uno solo con ella, una sola carne, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay intimidad, hay comunión, hay relación, así mismo con Dios. Ese es el tipo de conocimiento en el cual tenemos que crecer. Crecer en nuestra comunión con Dios. Porque así como el hombre y la mujer se hacen una sola carne, nosotros nos hacemos un solo espíritu con Dios cuando estamos en relación con Él, en comunión con Él. Y esto es crecer en nuestro tiempo de oración con Dios. Crece en tu tiempo de oración. Si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que ir al lugar secreto. Tienes que ir a buscar su rostro y su presencia. Así vas a crecer y vas a conocerle y vas a escuchar la voz de Dios para entender y comprender su voluntad. No podemos conocer la voluntad de Dios si no tenemos comunión con Él, si no tenemos relación con Él, si no tenemos tiempo de oración. Y quiero motivarte, desafiarte a que crezcas en tu relación con Dios, a que crezcas en tu tiempo de oración, que vuelvas a retomar y a cuidar tu devocional, tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de estudiar la palabra. Que retomes de nuevo tu comunión con el Espíritu Santo. Ahí está el crecimiento. Cuando lo conoces a través de su palabra y cuando hablas con Él a través de la oración. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el fruto, esa es la voluntad que Dios quiere que tú hagas. Ese es el plan de Dios para tu vida. Hoy lo estás conociendo. ¿Cuál es? Fruto espiritual y crecer en el conocimiento de Dios. Siempre dar fruto espiritual y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué resultado trae hacer la voluntad de Dios? ¿Qué resultados trae hacer esto? Vamos a Colosenses de nuevo, el capítulo 1, el que estamos leyendo. Vamos ahora al versículo 11, dice: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Qué trae como consecuencia hacer la voluntad de Dios? Vas a recibir poder de Dios. Cuando das ese fruto espiritual, cuando creces en el conocimiento de Dios, vas a recibir el poder de Dios para poder perseverar con paciencia en cualquier situación difícil que enfrentes. Vas a tener el poder de Dios para enfrentar cualquier adversidad, cualquier dificultad. Vas a tener ese poder del Espíritu Santo para enfrentar
esa fuerza, esa fortaleza para enfrentar las adversidades en tu vida. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando creces en su conocimiento y dando fruto espiritual. Y tú dirás ahorita, pero bueno, sí, pero yo quiero saber cuál es la voluntad específica de Dios para mí. O sea, yo quiero saber qué carrera estudiar, con quién me voy a casar, voy a ser profesional o voy a ser un empresario, voy a ser misionero. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y yo te quiero decir que cuando tú haces lo anterior, lo que ya vimos, Dios te mostrará qué es lo que Él quiere para ti específicamente. Él está interesado en mostrarte eso, pero primero Él quiere que tú obedezcas. Él quiere que tú obedezcas su voluntad universal. Yo la llamo así. Lo que ya vimos anteriormente es la voluntad universal o general de Dios, que es la que todos los cristianos tenemos que obedecer. Y cuando tú obedeces, cuando tú das fruto, cuando creces en el conocimiento de Dios, entonces Dios abre la puerta y te dice, hijo, ahora ve al siguiente nivel. Esto es lo que tú tienes que hacer. Así pasó con mi vida. Cuando yo estaba creciendo, cuando yo estaba haciendo la voluntad de Dios, cuando yo tenía ese tiempo de Dios y buscaba su voluntad, oraba pidiéndole a Dios que me revelara su voluntad, Dios después me mostró cuál era el propósito de Dios, su propósito para mí aquí en la tierra. Él me dijo, vas a servirme, vas a predicar la palabra. Cuando tú obedeces la voluntad universal, la voluntad general de Dios, que es la que acabamos de ver, entonces Él te va a decir, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y tal vez muchos llevan mucho tiempo haciendo su voluntad sin saber cuál es la voluntad de Dios, pero propone en tu corazón, coloca en tu corazón el firme deseo de buscar la voluntad de Dios y dile a Dios y ora como Pablo diciendo, Señor, muéstrame, revélame plenamente tu voluntad. Pero primero Dios te va a decir, listo, yo te voy a mostrar el camino que debes seguir, pero ven a mí, como leímos en Salmos, acércate a mí, te estoy acercando a mí para que des fruto, para que me conozcas y después te voy a llevar por el camino que tengo para ti. Está revelada la voluntad de Dios, ya conocemos la voluntad de Dios. ¿Quieres conocerla? Hoy la conociste, hoy sabes qué quiere Dios de ti. Está en Mateo 6. Mateo 6 dice, no se afanen por el mundo, porque qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestirse. Busquen primeramente el reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahí se resume. Busca primero su reino. Busca primero agradarle. Busca su rostro. Busca hacer su voluntad. Y las demás cosas serán añadidas, vendrán por añadidura. Dejemos de estar persiguiendo la añadidura, persiguiendo nuestros títulos, persiguiendo las cosas materiales, persiguiendo nuestra voluntad. No, busquemos el plan de Dios, busquemos la voluntad de Dios, su reino, su justicia, que Él sea nuestra prioridad, que hacer su voluntad sea nuestra prioridad y Dios hará que las demás cosas que tú anhelas lleguen por añadidura. Y te lo puedo decir con autoridad porque yo lo viví. Dejé de hacer mi voluntad, dejé de hacer lo que yo quería para hacer la voluntad de Dios y eso trajo bendición, eso ha traído siempre añadidura. Dios siempre ha sido fiel, me ha dado y me ha dado con abundancia. Dios es bueno. Dios quiere conceder los deseos de tu corazón, porque eso está en Jeremías 29:11. Eso lo leímos. Los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Pero, ¿por qué muchas veces fallamos? ¿Por qué muchas veces no encontramos como esa felicidad en nuestras vidas? Como que no entendemos por qué estamos acá, en la tierra. Y es porque no hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Que hoy tu decisión sea hacer la voluntad de Dios. Que digas hoy, Señor, sí, hoy voy a dar ese fruto espiritual que tú quieres. Haré discípulos. Me llenaré del Espíritu Santo. Viviré en santidad.
creceré en mi tiempo de oración, en el estudio de la palabra. Y cuando Dios ve esa determinación en ti, Él dice, estás listo para el siguiente nivel. Estás listo para entrar al propósito que tengo para ti. Entonces, hermanos, esto es el mensaje que hoy quería compartir con ustedes. Y Dios quiere que hagamos su voluntad. Este tiempo que estamos viviendo ahora de pandemia, quiero que entendamos que eso está dentro de la voluntad de Dios, que esto que está pasando no se le salió a Dios. Dios ya lo tenía escrito desde antes. Desde antes Dios ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? Que nos acerquemos a Él, que crezcamos en su conocimiento, en nuestra relación con Él. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad. Dios está diciendo, el tiempo se acerca, vienen las señales, pronto va a venir el Señor. Y lo que está diciendo es, buscadme y viviréis. Buscadme. Eso es lo que Dios está diciendo. En este tiempo que estamos viviendo, no nos afanemos más por lo que va a pasar más adelante. No sabemos qué va a pasar. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Que no importa lo que pase alrededor en este mundo, Dios tiene planes buenos para ti, para bendecirte. Oremos para terminar. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y gracias porque tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a dar ese fruto espiritual. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu palabra, a crecer en nuestra relación contigo, Señor, para que podamos entender plenamente tu voluntad. Renueva nuestra mente, que nuestros pensamientos se alineen con los tuyos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú enderezarás nuestros pasos y nos guiarás por el camino que nos lleva a la bendición que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Recuerden esta noche, 7 de la noche, va a ser un tiempo espectacular para que podamos compartir como hermanos y como hablamos hoy, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.